Y hablando precisamente de concesiones, de peajes, está con nosotros Arturo Aliaga, vocero del colectivo No Más Peajes Abusivos, y el presidente del Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, el señor Paul Castro, que están en condición de qué, de investigados. De investigados por la Fiscalía. Explíquenme eso, ¿qué cosa ha pasado? Bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Como parte de la campaña que venimos realizando, enviamos una carta dirigida a la Fiscalía, directamente al fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, el día 14 de septiembre. La carta básicamente lo que buscaba era de que la Fiscalía tome cartas en el asunto y acuse penalmente a los responsables de haber firmado estos contratos de concesión. Nos ha sorprendido que el día de ayer hemos recibido una notificación de la Tercera Fiscalía Distrital de Lima, en la que nos aperturan un procedimiento preventivo por supuestos actos de disturbio y de violencia que puedan ocurrir a partir de la carta que dirigimos a la Fiscalía, ¿no? Entonces, ante esta situación nos vemos totalmente sorprendidos porque, para empezar, la carta que enviamos, que la tenemos aquí en copia, te la podemos alcanzar, no incita a la violencia, simplemente es una carta diciendo: Ministerio Público, por favor, intervenga de una vez porque los vecinos limeños lo están esperando, ¿no? Para poder resolver estos contratos y encontrar que se confirmen los indicios de corrupción que todos tenemos. Entonces, con la carta lo que básicamente están haciendo es coaccionar la organización civil que venimos promoviendo, que ciudadanos nos juntemos, nos organicemos y logremos entre todos que el Ministerio Público haga su trabajo, ¿no? Entonces, con este procedimiento preventivo están cortando el trabajo de las organizaciones civiles. Pero finalmente resulta intimidatorio, ¿no es cierto? O sea, cualquier persona que quiera protestar en el peaje, ¿no? O llamar la atención sobre la situación de los peajes que podría terminar hasta preso, porque... Sí, o sea, justo lo que recoge la carta, la notificación de la Fiscalía es que ordena patrullar en todos los peajes de Lima y en la puerta de la sede central del Ministerio Público, en la avenida Bancay, donde ya alguna vez hemos también como colectivo ido y bueno... Claro, porque eso es lo que resulta, no sé, incoherente, ¿no es cierto? Estamos en un proceso, a raíz del caso Lavajato y de todos estos escándalos de corrupción, donde parte de lo que se ha acreditado es que tanto en relación a Castañeda como a Susana Villarán ha habido auspicios de campaña y presunción de pago de comisiones ilegales, claro, para obtener contratos de concesión absolutamente lesivos para la ciudad. Es más, ni siquiera necesitarías acreditar que ha habido corrupción, porque son tan lesivos para el Estado, claro, que eso de por sí ya, o para el municipio, que eso de ya de por sí es delictivo. Y sin embargo, no hay medidas de prevención, ¿no? O sea, de control, de que no puedan vender, por ejemplo, como ha hecho AES, o de que no se pase por encima del interés ciudadano, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Lo que hace la Fiscalía, en este caso la Tercera Fiscalía Provincial de Lima, a cargo del fiscal Óscar Alberto Díaz Alegre, es una amenaza velada, la entendemos nosotros así. ¿Por qué? Porque desde que se organizó el colectivo, se ha venido haciendo una serie de eventos de carácter totalmente pacífico y dentro del marco constitucional, ejerciendo nuestro derecho a la libre asociación y a la expresión, a la libertad de expresión. Sin embargo, como dice claramente Arturo, después de haberle hecho llegar una carta por nuestro derecho de petición como ciudadanos al fiscal o a la Fiscalía en general, pidiendo de que tome cartas en el asunto, que inicie los procedimientos que le corresponde a la Fiscalía, y hacerlo a través de un plantón pacífico en la puerta de la Fiscalía sin ningún tipo de disturbio. La policía ni siquiera se acercó a llamarnos la atención. Nos encontramos el día de ayer con esta sorpresiva investigación. ¿Y quién firma? ¿Cómo se llama el fiscal? El fiscal que firma es el doctor Óscar Díaz Alegre. Óscar Díaz Alegre. Y hemos sacado un comunicado oficial también como colectivo, ¿no? En el que rechazamos esta actitud del Ministerio Público y le pedimos nuevamente y de manera pública que hagan su trabajo, ¿no? Que realicen la función para claro, porque además lo que resulta acá increíble es lo siguiente, es decir, la concesionaria que ahora está en manos de Vinci, de Línea Amarilla, ha decidido subir el peaje a 5 soles 70.
Sí. La propia Municipalidad de Lima, ya asfixiada por la presión, está diciendo no tienen derecho a hacerlo. Claro. Igual lo hacen. Igual. No, y el Ministerio Público tendría que actuar de oficio, ¿no es cierto? Porque en defensa del interés ciudadano, no sé, alguna Claro. de prevención del delito, no sé. Es defensor de la legalidad. Debería iniciar las acciones correspondientes porque estamos... en Claro, este para momento- empezar con el tema del peaje, ¿no? Para empezar con el tema del peaje. Pero en cambio, la impresión es que es todo lo contrario, ¿no? O Claro, sea, está yendo tras el colectivo, tras las organizaciones civiles que son pacíficos. Estamos actuando dentro del marco de la ley. No entendemos, la verdad, el sentido de esa notificación. claro. Y O sea, bueno, además, ¿cuál es el criterio, cuáles son los indicios que tiene la Fiscalía para iniciar este tipo de procedimientos? ¿No? O sea, nos gustaría a nosotros saber, y le pedimos respetuosamente al fiscal encargado de este procedimiento, que nos diga cuáles son los indicios, cuál es el criterio que ha usado para iniciar este procedimiento, que en los fundamentos justamente menciona nuestra carta, ¿no? Y dice que como hemos requerido a la Fiscalía, entonces eso podría generar indicios de No, disturbio. pero además interpreta al revés el sentido de la Exactamente, carta. sí. exacto. es al O sea, revés. la carta, porque además entiendo que el doctor Miguel Vegas lo que hace es entregar al fiscal y dice, oiga, ha llegado esta carta, actúa usted y actúa al revés de la Claro, carta. claro, Porque, exactamente. escucha, estoy leyendo acá, pero Sí. el mensaje del doctor Miguel Ángel Vegas no es que haga lo que hace el fiscal. Le dice, hemos recibido esta carta donde están Claro. reclamando la intervención de la fiscalía y en vez de intervenir, entiendo, siguiendo el espíritu de la carta, interviene en el sentido contrario el fiscal. Entendió Claro. al revés. Claro. ¿No? Sí, Entendió al lo- revés el doctor ¿cómo se llama? Oscar Alberto Díaz Alegre. sí, sí. Eso es lo que está pasando. Ahora, al ¿cuál día es de hoy, el ¿no? punto en el que estamos en este momento con respecto a este tema? Porque, o sea, uno no entiende qué pasa. O sea, estamos en medio de un proceso anticorrupción, reitero, donde se discute mucho la necesidad de tomar medidas preventivas para proteger el interés del Estado, ¿no? Entonces, deberían haber impedimento de salidas del país, incluso prisiones preventivas Claro. contra aquellos que pongan en riesgo la investigación o puedan fugar. Debería haber embargos sobre bienes, inmovilización de bienes y de cuentas, no sé. Acciones, ¿no? Acciones Pero, concretas. pero no pasa nada. Claro, en el caso concreto de los peajes, es de conocimiento público que las personas involucradas, en este caso la señora Susana Villarán y el señor Luis Castañeda Locio, andan libres y contentos, sí, no hay ningún impedimento, bueno, habrá un impedimento de salida, pero en todo caso no hay mayor rigurosidad, como se ve en otros casos, respecto a ellos. ¿Qué están esperando? ¿Que se fuguen del país? Claro, porque por ejemplo claro. el caso de Susana Villarán está acreditado que recibió el dinero para Así ¿no es es. cierto?, la revocatoria y para su reelección. O sea, de eso no hay duda a estas alturas. O sea, ella dice que ella no vio nada, que ella no sabe nada, pero bueno, eso dicen todos, ¿no?, a estas alturas. Nosotros como colectivo lo que sentimos es, bueno, obviamente la indignación como colectivo, pero lo que esto puede desencadenar es de que la gente entienda el malestar, o sea, explota este No, malestar. se ya ha habido descontrole. incidentes serios de gente que simplemente no le da la gana. O sea, y nosotros hemos incluso colgado algunos de estos, Sí, claro, de hay estos, gente- de estos videos de gente que se graba a sí misma llegando al peaje diciendo, no voy a pagar, señor. Claro. Múlteme si quiere, pero ustedes no tienen derecho. Y dejan sus 5 soles 30 y se van. Y eso, que 5 soles 30 incluso es una tarifa absolutamente Que arbitraria. la ¿no? municipalidad tampoco ha reconocido, ¿no? La municipalidad dice que debe ser 5 soles 20. Entonces ahí también hay un problema que nadie lo está tomando en cuenta. Entonces, esto puede llegar a descontrolarse si es que se siguen recibiendo comunicaciones como esta, en la que grupos de manera pacífica que se han organizado para hacer acciones civiles se encuentran el trabajo contenido porque está reprimido por este tipo de documentos, ¿no? Entonces, el sentir de la población puede llegar a descontrolarse y esto puede desencadenar en escenarios, como ya hemos visto, de violencia anteriores, ¿no? Y que finalmente pueden perjudicar la imagen también nuestra como colectivo y puede ocasionar una barbarie. Ahora, de ¿qué manera es civil. lo que tendría que ocurrir? Lo que tendría que ocurrir es que se tomen todas estas medidas que no se han estado tomando, ¿no? Claro. La Fiscalía tiene que actuar y tiene que actuar de manera inmediata, ¿no? Entonces, como decía el doctor, con todo el mayor de los respetos, exigimos de manera pública nuevamente que se tome el sentido verdadero de la carta que fue dirigida en su oportunidad a la Fiscalía y que por favor tomen cartas en el asunto porque los vecinos limeños están exigiendo que la Fiscalía se pronuncie respecto a estos contratos de concesión,
¿no? Entonces, y que obviamente se deje sin efecto este procedimiento preventivo, porque todas las acciones que hemos venido haciendo desde el inicio del colectivo han sido de manera pacífica. Pueden revisar las redes sociales, las campañas que hacemos son informativas, incluyen volanteo, pegado de stickers, nunca interrumpimos el tránsito, solamente hacemos la campaña en semáforos en rojo. Entonces, nada de las acciones que venimos haciendo son las que se cuentan en esta notificación recibida, ¿no? Que generan disturbios o actos vandálicos. Nada de eso se ha visto, ni se va a ver de parte nuestra como colectivo, ¿no? Entonces también solicitamos que esta medida sea dejada sin efecto. Ahora, lo que es increíble es después el nivel de conflictividad que ha habido en relación a este tema. Por ejemplo, lo que pasó en Puente Piedra, que la gente con toda razón estaba indignada, no solamente por el cobro del peaje, ¿no es cierto?, por la imposición, cuando no había vías alternas, cuando la obra no estaba terminada, cuando la obra no había sido formalmente entregada, cuando no se habían, ¿no es cierto? Claro. Y ya llegó un punto de saturación donde la molestia de la gente tiene que ver no solamente con la injusticia, sino con el hecho de que la autoridad, en vez de ponerse del lado del ciudadano, se pone del lado de las empresas corruptas, coimeras, que beneficiaron de una manera escandalosa por quienes favorecieron, ¿no?, ellos con sus aportes para sus campañas, ¿no? Sí, nosotros no quisiéramos realmente pensar, actuamos de buena fe, le vamos a dar el beneficio de la duda. No queremos pensar que justamente eso es lo que está sucediendo en este caso, ¿no? Que ante el pedido de ciudadanos para que la Fiscalía tome cartas en el asunto, para que la Fiscalía inicie las acciones legales que le corresponden, porque ya existen pues indicios completamente razonables y serios de corrupción, ¿no? La Contraloría General de la República ha emitido sendos informes al respecto, ¿no? La propia municipalidad se ha contradecido al decir que, bueno, nosotros hemos aprobado, pero no hemos aprobado. Eso es una cosa increíble, porque supuestamente para transferir la titularidad de una concesión, el concedente, que es el municipio, tiene que autorizar. Se le ha pedido en todos los idiomas a Luis Castañeda que muestre el documento donde autoriza a OAS a transferir, ¿no es cierto?, la titularidad de la concesión, y hasta ahora no lo muestra. Claro. O sea, no es un documento secreto, doctor Castañeda. O sea, es el interés de la ciudad, es una concesión por 40 años. O sea, ¿cómo no va a mostrar ese documento? ¿No? Algo relacionado a eso que escuchamos la semana pasada que estuvimos en el Congreso, en la Comisión de Defensa del Consumidor, fue respecto a ese tema de la transferencia de acciones, congresistas defendiendo esta transferencia, diciendo que sí se podía ceder la concesión, pero a un socio estratégico. O sea, no hablaban de una venta, una transferencia de acciones como tú lo entiendes, como como cualquier abogado entendería. Como cualquier persona lo entendería. Sino que ellos hablan de que sí es posible la transferencia de un socio estratégico de concesión. Y en base a esa figura es completamente legal la transferencia. El problema es que en la investigación que nosotros hemos estado haciendo, lo que hemos descubierto es que OAS gana la concesión, pero le transfiere la administración de la concesión a otra empresa de la que OAS es socio, sí, que es Investment. Inverpaz, algo así, que es una corporación brasileña, y hay una tercera operación hacia la empresa francesa Vinci por 1.400 millones de dólares. Han vendido su participación en la concesión. ¿No? Es una cosa increíble. Y el municipio, ¿no?, supuestamente no sabe, no opina, ¿no? Pues, pero muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Y esto es lo que hay que hacer. Yo creo que los ciudadanos, si no nos ponemos las pilas, si no nos convertimos en protagonistas de nuestra propia vida, ¿no?, vamos perdidos realmente, porque nos pasan por encima y no ocurre nada.